Hablemos un poquito de Constitución. Lógicamente, agradecerle a las personas que están conectadas porque demuestra que hay un interés por conocer un poquito más de esto que se llama Carta Fundamental, que nos hemos dado cuenta de este último año, estos últimos 5 años, que al parecer a todo el mundo le interesa un poquito más conocerla, pero no muchos la han leído. Entonces, vamos echando de plano lo que es teoría constitucional, y yo siempre parto en mis exposiciones diciendo que no todos los países del mundo tienen constitución, ¿ya? Es muy habitual que un país a nivel internacional tenga un texto fundamental. Sin embargo, hay países que no tienen un texto fundamental escriturado, ¿ya? Esto es importante porque usted en Santiago o en cualquier parte comuna de este país puede recorrer las calles y va a siempre ver en un kiosco que usted puede comprar la Constitución. La venden a 2.000 pesos, 3.000 pesos, pero usted puede llegar y comprarla. La mayoría de países del mundo sí tienen constitución porque estas nacen precisamente para limitar los poderes del Estado. Sin embargo, la escriturización de una constitución o tenerla por escrito no es propio de algunos países del mundo. Por ejemplo, hay países que no tienen una constitución en un texto definido. Los mejores ejemplos sin duda son Inglaterra, Nueva Zelanda, que no tienen una constitución en un librito, ¿ya? Eso es porque en estos países rige algo que en derecho se llama el derecho constitucionario, en donde la Constitución se constituye no solamente de leyes, sino que también de costumbres, de tradiciones. Entonces yo me imagino que todos ustedes han visto acá más de alguna vez a la reina Isabel II, acá los que son fanáticos de Netflix, me imagino que alguna vez han revisado o han visto la serie The Crown, y han visto que, por ejemplo, ellos cuando tienen un cambio de rey tienen que ir al castillo y hacen todo un show y tienen que pasearse, tienen que ir a la iglesia en donde los ungen como reyes, reina Isabel ante a su papá, a Jorge VI. Todo eso no está escrito, todo eso no está en un libro. Tú no puedes llegar y comprarlo y decir, oye, yo quiero ver cómo se hace eso. Eso se hace en base a la tradición, ¿ya? Entonces, esta parte de la exposición es importante porque no todos los países tienen las mismas tradiciones, ni las mismas costumbres, ni los mismos regímenes democráticos, ¿ya? Si nos quedamos precisamente en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en la tradición occidental y los países sudamericanos, nosotros vemos que acá tenemos constituciones. Y tenemos una constitución escrita y es muy habitual que los países de Sudamérica tengan constituciones escritas y también es habitual que las cambien cada cierto tiempo. O sea, hay países que en Sudamérica han tenido más de 20 constituciones como República Dominicana. Hay otros países que, por ejemplo, no tienen de plano constitución, como yo les contaba, Nueva Zelanda e Inglaterra, y también se puede mencionar Israel. Israel, ustedes saben que es un estado confesionario, en donde lo que rige principalmente es la religión, es la teología, y en estos países lo que rige es más un código canónico antes que un cuerpo normativo. Lo que tiene declaraciones de un régimen dictatorial. Entonces hay un Oman, que son países que no tienen propiamente una constitución, porque no son países 100% democráticos y de hecho para nada democráticos, ¿ya? Ahora, ya vimos que hay países que no tienen constitución escriturada, como Inglaterra, vimos que hay países que no tienen ningún tipo de constitución porque tienen una declaración del régimen. Lo habitual es que un país tenga constitución, y hay un país en el mundo que es paradójico, que esto es una anécdota que siempre cuento, que no solamente tiene una constitución, sino que tiene dos constituciones. Canadá. Canadá es un país que tiene dos constituciones, la constitución de 1867 y la constitución de 1982, a lo que ellos suman algo que en derecho se llama la Bill of Rights o la Carta de Derechos. La mayoría de las constituciones del mundo tienen incorporada dentro de ella una Carta de Derechos Fundamentales. Lo vamos a ver un poquito más adelante en esta charla, pero los países norteamericanos, sobre todo Estados Unidos y Canadá, esta Carta de Derechos no la tienen en su constitución, sino que la tienen por fuera. En el caso de Estados Unidos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución son la Carta de Derechos de ellos, ¿ya? En el caso de Inglaterra, ellos tienen, o sea, en el caso de Canadá, ellos tienen una declaración de derechos que va paralelo a la Constitución, a estas dos constituciones, y se forma un texto normativo conjunto que constituye la Constitución de Canadá. Ahora, ¿cuándo surgen las constituciones? ¿Y por qué surgen las constituciones? Si hacemos un poquito de historia, vamos a ver que los países siempre han tenido la intención de limitar los poderes del Estado, ¿ya? Cuando uno hace la disyuntiva entre la persona, nosotros, los ciudadanos individuales, y el Estado, nos damos cuenta que hay una simetría total. Nosotros somos muy chiquititos, el Estado es muy grande. Y el Estado, hasta la Edad Media o hasta el feudalismo, hacía y deshacía como él quería. Básicamente los reyes eran los encargados de legislar, de gobernar, de dividir, de cobrar impuestos, de hacer todo porque eran en su mayoría monarquías o patrones o señores feudales que se encargaban de regular las materias jurídicas.
Ahora, cuando la ciudadanía se organiza, cuando los ciudadanos comunes y corrientes, nosotros, pero en especial la burguesía, empieza a querer tener mayor influencia en la vida política, es cuando surge la necesidad de tener constituciones. Si nosotros hacemos un repaso histórico, y esto ya para los que son un poquito más mateos y que quieren tomar nota de esto, hay ciertos intentos a nivel internacional desde cuándo es el origen de las constituciones. Entonces se señala que el primer intento de constitución es la Carta Magna de Inglaterra, del año 1215. A eso se le suma el Instrument of Government, que es de aproximadamente el año 1653, también de Inglaterra. Ahora, si nosotros analizamos estas cartas, que en su momento se llamaron cartas fundamentales, nos damos cuenta que no son propiamente constituciones, ¿ya? Porque ahí lo que impera es una lógica de un contrato privado, en donde el rey se ponía de acuerdo con ciertos sectores de la sociedad, principalmente la burguesía, para concederle ciertos beneficios específicamente en materias tributarias, de impuestos, de no pagar tantos sacos de harina. Entonces lo que hacían en estas cartas era básicamente un contrato entre una parte de la sociedad y el rey. Pero no era para todos, que es la gracia de una constitución es que nos rige a todos, y nos afecta a todos en el día a día. Entonces, si uno avanza en el tiempo, se da cuenta que estos al menos son los primeros intentos, que ya es sumamente plausible, toda vez que ya vemos que estamos teniendo la intención de tener constituciones. La monarquía no puede coexistir con una democracia. Yo voy leyendo las preguntas al tiro, así que vayan haciéndolas. Claro que puede, amigo. Inglaterra, una monarquía constitucional. Noruega, monarquía constitucional. España, monarquía constitucional. Son régimen de gobiernos distintos que van a depender mucho de la tradición de cada país. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos por qué nosotros, por ejemplo, no tenemos el derecho a portar armas y en Estados Unidos sí lo tienen. Es porque somos diametralmente distintos y sería muy raro, muy, muy, muy raro que en Chile tuviéramos un rey, aparte el rey Arturo Vidal, el rey del mote con huesillo. Sería raro tener un rey en Chile, porque no es nuestra tradición. Pero si tú vas a Inglaterra y les dices a los ingleses que la reina Isabel II es un payaso, probablemente te agarran a combo y te matan, porque ellos aman a su reina. Y antes amaban a su rey, y antes amaban a su reina. Entonces, son tradiciones jurídicas normativas distintas, pero que responden al concepto de constitución, ¿ya? Entonces, si seguimos avanzando, históricamente, espero haber contestado con eso la pregunta, llegamos a un hecho fundamental que da cuenta del inicio del constitucionalismo moderno, de las constituciones burguesas liberales del siglo XVIII. Principalmente, amigos, Revolución Francesa, año 1791, con anterioridad empieza todo el proceso revolucionario, la toma de la Bastilla, y en ese momento lo que hace la burguesía es querer derrocar al tercer Estado, ¿cierto? Entonces se suman estos grupos de ciudadanos que buscan generar un texto normativo en donde se les reconozca principalmente, y esto es súper importante, la propiedad privada y la libertad, ¿ya? Las constituciones nacen en base a esos dos conceptos. Se hace una constitución, no te respeta el concepto de propiedad privada, amigo, usted póngale el nombre que quiera a ese texto, pero eso no es una constitución. Eso es cualquier cosa menos una constitución. Entonces, los franceses, estos franceses locos que en su momento quisieron refundar el sistema del feudalismo que venía con anterioridad de la Edad Media, deciden pasar radicalmente a un concepto que se llama república. Lo hicieron un poco más adelante porque al principio igualmente reconocieron una monarquía constitucional, pero terminó decantando en una república. Y aquí surge un concepto que es súper importante, que es el concepto de separación de poderes del Estado, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, con la Constitución de Francia de 1791, damos inicio a lo que es el constitucionalismo moderno. Y alguno acá me dirá, oye, espérate un poquito porque en América también tuvimos un proceso parecido. Efectivamente, en América también hay un hecho constitutivo, un hecho de nacimiento de las constituciones, que también da origen al constitucionalismo moderno. Y algunos señalan que incluso la Constitución francesa se colgó un poquito de esta constitución, que es la Constitución de los Estados Unidos, de 1787. Constitución que por lo demás también tiene la misma lógica de la Constitución francesa. Entonces, si ustedes le preguntan, oiga, ¿cuándo nacen las constituciones y por qué nacen? Nace por estos locos franceses que quisieron en algún momento limitar los poderes del rey, y nace por estos estadounidenses que son muy vapuleados a nivel internacional, que se quisieron escindir en su momento de la corona inglesa. Y para eso dictaron primero sus constituciones según Estado, pero en 1787 refundieron al menos sus 12 o 13 colonias fundantes en un solo texto constitucional, que es la Constitución que hasta hoy en día es la más antigua del mundo, que de paso se ha reformado en 27 oportunidades, si mal no recuerdo, y que ha cambiado, pero sigue siendo una de las más antiguas del mundo. En nuestro sector de Sudamérica, la más antigua es la de Argentina, que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, eso es un poquito de pincelada
me preguntan, ¿cómo en los países sin constitución se puede asegurar legalmente? Pancho, ¿me escucháis? Estáis teniendo problemas con el internet, parece. Ahí volví. Sí. Sí, ahora sí. Ahí son como 2 segundos de lapsus y vuelvo. Y me doy cuenta porque me avisa el computador, así que no se preocupen, me voy a dar cuenta yo. ¿Cómo en los países sin constitución se puede asegurar legalmente la libertad individual? Muy difícil, porque precisamente las constituciones nacen para garantizar derechos individuales, libertad individual, propiedad privada, emprendimiento, vida, integridad física, etc. Entonces, como te mencionaba al principio, los países en donde no están garantizados estos derechos, que son por lo general Omán y Libia, que son dictaduras, y ahí no se garantizan estos derechos. Ahora, amigo, para serte súper sincero, que en una constitución se garanticen derechos tampoco te asegura que esos derechos se van a garantizar en un 100%. Es cosa de revisar la constitución de Venezuela, que en su capítulo primero tiene un capítulo completo, el capítulo primero, título primero o título segundo, dedicado a los derechos humanos, en donde se establece que, por ejemplo, la detención arbitraria y la desaparición forzada es contra la ley. Y solo este año se emitió un informe de la ONU donde se habla de 7.000 detenciones y de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Entonces, una constitución puede decir muchas cosas, puede ser muy bonita, puede tener la prosa más linda del mundo, puede ser poesía para algunos, pero si en la práctica no la podemos garantizar, ¿de qué te sirve? Entonces, hay una conjugación, amigo, de lo que es la constitución que chuta que es importante. A mí me interesa mucho que haya una constitución que garantice muchas libertades, pero también depende mucho del gobierno, y depende mucho de la política pública, y depende de nuestras autoridades. Porque si no te quieren garantizar un derecho, tú por más que reclamís, no te lo van a garantizar. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Creo haber contestado. Si no les queda claro, métanse al chat, pregunta y vamos, ¿ya? Avancemos un poquito y veamos algo que en teoría constitucional se llama constituciones maximalistas versus constituciones minimalistas. No hay una receta perfecta. Esto es súper importante. No hay una constitución que sea modelo y uno diga, oye, esta es la mejor constitución del mundo, porque esta es la que sirve de verdad. Entonces, copiemos esta constitución en todos los países del mundo. Eso no existe. Y no existe principalmente porque cada país responde a su propia tradición normativa y a su propia tradición histórica, cultural, social, religiosa, política, étnica. Entonces, eso va cambiando con el paso del tiempo y va cambiando según la latitud del mundo en que tú te encuentres. Una constitución maximalista es aquella que, como su nombre bien lo indica, se pone a regular cualquier tontera dentro de la Constitución. Y vamos sumando, vamos sumando y vamos sumando lo que se nos ocurre. Ejemplos de este tipo de constituciones, yo les puedo mencionar, por ejemplo, la Constitución de Venezuela, que la voy a sacar harto, porque me gusta que nos acordemos el proceso por el que pasó Venezuela, que tiene 350 artículos. Podemos hablar de la Constitución de Ecuador, que tiene 444 artículos. Podemos hablar de la Constitución de Bolivia, que tiene 411 artículos. Y podemos hablar de constituciones, por ejemplo, muy minimalistas. Una constitución minimalista es aquella que simplemente garantiza separación de poderes del Estado, lo regula muy por encima, ejecutivo, legislativo, judicial, y por ahí te suma un buen catálogo de derechos, lo hace la mayoría. Mejor ejemplo, amigos, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. 7 artículos en donde se divide el poder ejecutivo, legislativo, judicial, se regula al poder, a los tribunales superiores, los mecanismos de reforma de la Constitución. Ahora es un poquito tramposa, porque si uno analiza la Constitución de Estados Unidos, puede ver que son 7 capítulos, o sea, 7 artículos, pero que a su vez se dividen en capítulos. Entonces, cada artículo puede tener 2 o 3 capítulos. Entonces, si uno hace el parangón entre la Constitución de Estados Unidos y la chilena, artículo por artículo, la Constitución de Estados Unidos tiene 27 artículos. ¿Ya? La Constitución chilena, ¿dónde se sitúa? Y esto es una pregunta importante. Se sitúa en el justo medio. Tira un poquito hacia una constitución minimalista. La Constitución del 80 partió con 120 artículos originales, más 29 disposiciones transitorias. En la actualidad estamos en 144, si no me equivoco, artículos de la Constitución, más casi 50 disposiciones transitorias. Eso es porque la Constitución chilena ha tenido vida y ha ido cambiando con el paso del tiempo, se ha ido modificando. Y también podemos mencionar la Constitución de Argentina. La Constitución de Argentina, por ejemplo, tiene 122 artículos y es una constitución que se considera muy similar a la chilena. Ahora, que la constitución de Argentina sea chiquitita y la de Chile sea chiquitita, o la de Estados Unidos sea mucho más chiquitita, o la de Alemania, por ejemplo, que tiene, si no me equivoco, por aquí lo tengo anotado, son 146 artículos. La de España, por ejemplo, tiene 169 artículos. Estamos hablando de un promedio de 150 artículos, 170 artículos, dependiendo de la magnitud. Que son países que nosotros podemos mirar con cierto respeto, porque son países consolidados, son países sólidos, donde el Estado de Derecho se respeta.
Cuando analizamos las constituciones de Sudamérica nos damos cuenta que es un poquito más para la chacota, vamos metiendo y metiendo cuestiones a la constitución, y ahí podemos ver que, como les contaba, una constitución promedio en Sudamérica puede estar cercana a los 350 artículos. Y créanme, que si nosotros que somos personal legal, derecho, no nos vamos a leer 350 artículos, un ciudadano común y corriente, es muy difícil que la lea. Entonces ahí hay una diferencia entre una constitución minimalista y una maximalista. ¿Cuál le gusta a usted? Eso es una opinión personal, lógicamente. A mí me gustan más las constituciones minimalistas. Creo que lo que tiene que hacer una constitución es solamente establecer parámetros generales y que la regulación específica siempre le va a corresponder a la ley, como lo hace la legislación chilena, donde tenemos la Constitución, bajo ella tenemos leyes interpretativas de la Constitución, bajo ella tenemos leyes orgánicas constitucionales, luego tenemos leyes de quórum calificado, y finalmente tenemos leyes simples. Entonces, si uno analiza ley por ley, nosotros tenemos miles y miles de leyes, pero cada uno va regulando específicamente una materia, y tenemos una Constitución que lo que hace es regular materias generales, ciertos principios específicos, con un muy buen catálogo de derechos y garantías fundamentales que está en el capítulo 3, que vamos a intentar analizarlo hoy día, pero lo veo difícil en relación al tiempo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Para usted cuándo está la división entre una constitución grande o pequeña? Primero en articulados, número de artículos, que eso es importante, pero lo más importante es cuando ya te pasas de las regulaciones básicas de una constitución. Lo vamos a ver en acto seguido, cuando veamos qué tiene y qué no tiene una constitución. Entonces, si yo regulo al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a ciertas instituciones básicas y un catálogo de derechos y garantías, eso es una constitución minimalista. Si yo a eso lo empiezo a sumar derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y hasta el derecho no quiero ser sarcástico, entonces cualquier tipo de derecho, y empezamos a regular y meter en la Constitución instituciones que no deberían estar en la Constitución, ahí ya nos pasamos a constituciones maximalistas. Entonces, para contestarte muy de plano, la Constitución de Venezuela, por ejemplo, tiene 110 artículos dedicados a garantizar derechos fundamentales, 110. La Constitución de Ecuador también anda por los 80. La Constitución de Bolivia también anda por los 70, 80. Entonces, dedicar 100 artículos a derechos fundamentales, y lo comparamos con, por ejemplo, la Constitución de Alemania, que solamente dedica los 5 o 10 primeros artículos a ello, ahí ya pasamos de una constitución minimalista o media a una constitución maximalista, en donde intentamos meter de todo un poquito. ¿Ya? Eso. ¿Estamos claros, amigos? Juanca, ¿cómo vamos? Sí, nos vamos perfecto. Vamos como bien. Súper. Eso, me gusta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al chat y después me tienen que seguir por Twitter. ¿Ya? Metámonos un poquito en lo que hace y qué no hace una constitución, que esto es lo más importante de la charla hoy día. Porque como yo les contaba, nosotros le podemos poner constitución a lo que se nos ocurra. Podemos pescar una hoja en blanco y decir, esta es la constitución, o podemos pescar un libro de 150 páginas y decir, esto es una constitución. Pero en teoría constitucional, no todo es una constitución. ¿Ya? Como les contaba, las constituciones nacen principalmente a raíz de la Revolución Francesa, en donde se intenta garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos. Si una constitución no garantiza derechos fundamentales o no establece un catálogo de derechos, ya sea en ella o conjunta con ella, eso no es constitución. Si una constitución no te habla del ejecutivo, el legislativo y el judicial, eso no es constitución. Si no te regula el poder ejecutivo en materia general, o el legislativo en materia general, o el judicial en materia general, eso no es constitución. Entonces aquí te hace la pregunta, lógica, ¿qué hace una constitución? ¿Para qué tenemos constituciones? Entonces, en esta materia, la respuesta es súper simple. Y por favor, aquí abran mucho los oídos, intenten concentrarse, porque creo que es de las partes más importantes de esta charla. Toda constitución a nivel internacional lo que busca realizar son al menos dos cosas. Dos cositas. Que se divide básicamente en teoría constitucional en algo que se llama la parte orgánica de la Constitución y la parte dogmática de la Constitución. Hay algunos que señalan que incluso dentro de la Constitución va esto que es el pacto social, ¿cierto? Que es la Constitución la que nos obliga a estar unidos. Eso te lo va a decir un abogado constitucionalista que piense A, pero yo que pienso B te voy a decir que eso no está en una Constitución. ¿No? Yo te voy a decir que el pacto social está con anterioridad a una Constitución y que con la Constitución no nace el país, menos aún la nación, eso nace con anterioridad. Pero hay abogados constitucionalistas que te van a decir lo contrario. Ahí yo sigo mucho la teoría de Carl Smith y de decir que el pacto social es anterior a la Constitución y la Constitución no nace porque sí, sino porque son derechos humanos fundamentales, básicos, racionales y justos. ¿Ya? Entonces, pero si nos salimos de esa discusión, que es una discusión que a los que quieren estudiar Derecho en este grupo les va a encantar, pero a los que no les gusta estudiar Derecho no van a entender, entonces a mí no me gusta pasar mucho por ahí, porque me interesa que sea lo más simple posible. Una Constitución se divide en dos partes, y cualquiera Constitución va a tener que tener estos elementos. ¿Cuáles son?
Por un lado, parte orgánica, por otro lado, parte... Ahí volví. Por un lado, amigos, parte orgánica, por otro lado, parte dogmática. En la parte orgánica se regula la primera parte de una constitución, que es sin duda la más importante, y métaselo en la cabeza: separación de poderes del Estado. La constitución lo que hace es, por un lado, fijar los poderes del Estado, y por otro lado, los limita. Y esto es lo más importante que hace una constitución. El Estado es todopoderoso, Pancho, el te fuiste Estado un detenta minuto. algo que no... Recién volviste. ¿Dónde quedé? En las dos partes que regula, te faltó la... Ya. Orgánica y parte dogmática. Nos estamos metiendo en la parte orgánica, que básicamente la Constitución lo que hace es fijar los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y los regula a fin de que entre ellos tengan independencia, estableciendo un principio que en derecho se llama la teoría de los pesos y contrapesos. Esto es que cada poder del Estado sea independiente, pero que al mismo tiempo cada poder del Estado fiscaliza otro poder del Estado. ¿Dónde lo podemos ver esto con mucha claridad? Lo podemos ver en, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Vemos que el Ejecutivo es el encargado de ejercer la política pública, de llevarla adelante a través de las municipalidades, los ministerios, subsecretarías, y la Contraloría es la que está siempre presente diciéndole: no te gastes la plata en tontera, no te gastes la plata en tontera, no hagas tontera. Entonces ahí vemos esta teoría de peso y contrapeso, ¿ya? Entonces, cuando estamos viendo qué es lo primero que hace una Constitución, regular los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Si, por ejemplo, usted toma la Constitución de Estados Unidos, se va a dar cuenta que los primeros 3 artículos se dedican precisamente a esto: ejecutivo, legislativo, judicial. Si usted toma la Constitución de Chile, se va a dar cuenta que el capítulo 4, 5 y 6 te hablan del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo mismo en cualquier constitución a nivel internacional, porque precisamente lo que estamos haciendo con la Constitución es garantizar los poderes del Estado, limitarlos, para precisamente respetar los derechos individuales de las personas. Entonces, esa es la parte orgánica, y ahí pensamos en instituciones, ¿no? ¿Cuáles regulan nuestra Constitución? Que también es importante que lo sepan: Tribunal Constitucional, Banco Central, Servicio Electoral, Consejo de Seguridad Nacional, Poder Judicial, Congreso de la República, Contraloría General de la República, mecanismos de reforma de la Constitución. Se me puede ir alguno, son 15 capítulos, 13 de ellos están dedicados a regular instituciones. 12 de ellos. El primero es bases de la institucionalidad, el segundo nacionalidad y ciudadanía, bueno, 11 de ellos. pero son varios capítulos que se dedican a regular instituciones. Y luego tenemos algo que se llama, ya vimos primera parte, voy a ser súper reiterativo con esto: primera parte orgánica, poderes del Estado. Segunda parte dogmática. Parte dogmática, ¿cuáles son los principios, amigos? Son los principios y son los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿ya? Y la Defensoría del Pueblo. Mira, vamos después a tomar la Constitución de Venezuela. En la parte dogmática, nuestra Constitución básicamente se dedica a esta parte en el capítulo 3. ¿Ya? El capítulo 3 de nuestra Constitución se denomina Derechos y Garantías Fundamentales, y en él se consagran nuestros derechos humanos básicos fundamentales por el solo hecho de ser personas. Artículo 19 principalmente, se garantizan 24 derechos: la vida, integridad física, seguridad individual, igualdad ante la ley, igual protección en el ejercicio de derechos, protección de la vida del que está por nacer, libertad de emprendimiento, propiedad privada, libertad de asociación, de desplazamiento, libertad de educación, de enseñanza, que son cuestiones que nos interesan mucho a la gente que somos de centro derecha. Entonces, eso está en el artículo 19, numerales primero, el 24. ¿Son solamente estos 24 derechos garantizados en nuestra Constitución? No, ¿ya? Esto es importante porque en virtud de una reforma constitucional se estableció en el artículo 5º, inciso segundo, que los tratados internacionales, esto no es textual, esto es una interpretación que ha tenido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema respecto a los tratados internacionales, se suman a rango constitucional los tratados firmados y ratificados por Chile en materia de derechos humanos. ¿Cuántos son? Son alrededor de 26 o 27 tratados internacionales. Sin duda, uno de los más importantes, el Pacto de San José de Costa Rica, o la Declaración de Derechos Universales del Hombre y Ciudadano de la ONU de 1948.
Entonces, nuestra Constitución dice 24 derechos más tratados internacionales. Y eso es lo que se llama bloque constitucional, ¿ya? Esto lo pueden revisar en nuestra página de Caldero, donde tenemos un video explicativo de esta materia, y podrían revisarlo en detalle, ¿ya? Ahora, esta es la parte un poquito más entretenida y donde uno puede debatir con la gente de izquierda respecto de si nuestra Constitución es o no es neutra. ¿Han escuchado hablar del concepto de Constitución neutra? Que la Constitución de 1925 era una Constitución neutra porque no fijaba un modelo de sociedad ni un modelo económico. La Constitución del 80 sí lo hace. Y aquí hay que ser muy transparentes con ello. La Constitución debe ser un modelo de desarrollo económico. Lo hace ya sea de forma explícita e implícita. ¿Esas ideas son ideas de izquierda? No. Son ideas de derecha. Si uno lee, sigo estando, amigo, en la parte dogmática, de principios. Si uno lee el capítulo primero de la Constitución chilena, se va a dar cuenta que ahí hay un modelo de construcción de sociedad, que es el modelo de las sociedades libres, que es el modelo de las sociedades donde la libertad individual es la que prima por sobre el poder del Estado. Por ejemplo, capítulo primero, artículo primero, inciso primero de nuestra Constitución. En Chile todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿cierto? Inciso segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Inciso tercero, el Estado reconoce los cuerpos intermedios. Inciso cuarto, el Estado está al servicio de la persona. Cuando nuestra Constitución construye el modelo de sociedad, no lo hace desde la perspectiva del Estado. Esto es súper importante. Lo hace desde la perspectiva de la persona. Y estos son conceptos muy de centro-derecha. Entre elegir qué es más importante, la persona o el Estado, nuestra Constitución opta. Y opta por la persona. Luego opta por la familia, luego opta por los cuerpos intermedios, y finalmente se limita a hablar del Estado. Pero no lo define. Lo que señala es que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. De ahí, como me pregunta mi amigo acá, liberalismo, claro que sí. Acá hay ideas clásicas del liberalismo. No tanto como en la Constitución de 1925, que de plano es una Constitución liberal, ¿ya? O sea, la Constitución de 1925 está muy influenciada por la Constitución alemana de Weimar de 1919, ¿ya? Y son constituciones netamente liberales, donde lo que importa es garantizar propiedad privada, libertad. En cambio, la Constitución del 80 avanza un poquito más hacia lo que son los derechos sociales y limita mucho más el poder del Estado. Lo hace principalmente a raíz de las reformas que vamos a analizar un poquito más adelante. La del 80 propiamente tal era una Constitución un poquito más robusta en lo que era el poder del Estado. Eso es así. Entonces, un análisis constitucional histórico te va a dar cuenta de que la Constitución ha cambiado y ha cambiado para precisamente ir controlando cada día más el poder del Estado. Pero sí, amigo, que en general las constituciones, esto es una opinión muy personal también, porque yo defiendo mucho las constituciones liberales burguesas. Entonces, una constitución liberal burguesa por naturaleza va a ser una constitución que va a defender ideas del liberalismo. ¿Dónde está la contraposición? En los estados socialistas. La constitución rusa de 1918. O también podría ir, entre comillas, señalar la constitución de Ecuador, la constitución de Bolivia o la de Venezuela. Y luego tiene el modelo de los estados sociales de derecho, o del socialismo, o estado social de derecho o estado de derecho social, que invierten las palabras, España y Alemania, que también son buenos modelos porque ambos defienden la idea del libre mercado. Entonces a mí eso no me complica tanto. Liberal clásico, conservadurismo y la reforma del lago más estatista. Vamos a alcanzar, ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es la Constitución del 80, amigos. ¿Estamos claros hasta ahora, amigos? Juanca, lo que es la parte orgánica, lo que es la parte dogmática, los principios, los derechos y las instituciones. Sí, yo creo que estamos súper claros. Sí, una idea para cerrar lo que habéis dicho, yo creo es el individuo organizándose frente al gran poder que tenía el Estado. Eso es el origen de las constituciones y es también lo que regulan las constituciones de los países, por lo general, desarrollados y de los que caminamos hacia ese destino, como yo creo que es Chile. O al menos hasta hace un tiempo caminábamos de manera clara. Eso es, amigo, eso es. Entonces a mí me interesa mucho que se vayan con esta parte de la Constitución, porque acá no todos tienen que ser abogados, como para entender principios como la teoría de los pesos y contrapesos, que ya son bolas mías porque me gusta hablarlas. Váyanse con lo simple de esta charla. Las constituciones nacen para limitar el poder del Estado y para que los ciudadanos tengamos injerencia en las decisiones del poder político, principalmente poder votar y poder postularnos a cargos de elección popular. Eso fue lo que pensaron estos locos franceses cuando hicieron su revolución, y cuando la burguesía lo que quería era optar al poder político, principalmente para decirle al rey, usted no puede hacer todo.
Y ahí fue naciendo el concepto de separación de poderes del Estado, que hoy en día está presente en la mayoría de los países del mundo. Teniendo presente, amigos, como les contaba al principio, que hay países que reconocen sin ningún tipo de duda las monarquías constitucionales, en donde hay una distinción entre lo que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Me encantaría hablar también en detalle de eso y reforma a la Constitución del 80 que podríamos hacer ahora, pero da para una charla completa. Y creo que la van a tener en su momento, así que no nos preocupemos tanto. Metámonos ahora un poquito en lo que es la historia constitucional chilena. ¿Ya? Vamos a revisar un poquito las preguntas. Vimos liberalismo. Ya mencioné la Constitución de Bolivia, amigos, que tenía más de 300 y tantos capítulos, artículos. Ahora, un dato anecdótico respecto a la Constitución de Bolivia. Tanto la Constitución de Bolivia como la de Ecuador, como la de Venezuela, como la de Argentina, no, la Argentina no, la de Colombia de 1991, nacen a raíz de asambleas constituyentes. En Bolivia, cuando se hizo la asamblea constituyente, la forma en que tuvieron el poder, el MAS de Evo Morales, de que la derecha no participara en la convención, fue terminar sesionando en los cuarteles de los militares. Entonces, para que la derecha no pudiera ingresar a votar la constitución, lo hicieron en un cuartel militar y a punta de fusil no los dejaron entrar. Es un dato histórico por si quieren saber algo de la Constitución de Bolivia. ¿Hay una diferencia entre Constitución y Asamblea Constituyente? Sí, amigo, hay una diferencia sustancial entre lo que es Asamblea Constituyente y Convención Constituyente, entre lo que es Poder Constituyente originario y derivado. Pero no creo que alcancemos a hablar de eso en esta charla. Veamos si al final, cuando ya pasemos por toda la materia de esta charla, nos podemos quedar conversando unos 20 minutitos más respecto a eso, porque es un tema súper interesante y efectivamente no es lo mismo. Por eso la izquierda sigue pidiendo en Chile Asamblea Constituyente, porque la figura en Chile no es de asamblea, es de convención. Es un constituyente derivado, no originario. ¿Ya? Metámonos en la historia constitucional chilena. ¿Ya? ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Básicamente 10. Desde la independencia misma de nuestro país siempre hemos tenido la intención de tener constituciones y se suman un ejemplo o intento de constitución que son las leyes federales. Pero son principalmente 10 constituciones. ¿Cuáles son las constituciones más importantes? Sin duda la constitución de 1833, la constitución de 1925 y finalmente la constitución de 1980, refundida, coordinada y sistematizada el año 2005 por el expresidente Ricardo Lagos. Calculemos, desde la constitución de 1833 a 1925 estamos hablando de, yo soy humanista, así que soy pésimo con las matemáticas, pero estamos hablando de 90 años, ¿cierto? Por lo bajo. Después de la constitución de 1925 a la constitución de 1980 estamos hablando de 50, 60 años aproximadamente, insisto, no soy matemático, pero estamos hablando de alto plazo de tiempo. De la constitución de 1980 a la fecha, 40 años. Sin más, el 21 de octubre de este mes se cumplen los 40 años de la constitución de 1980. Vamos para allá. Aquí hay cuántos artículos modificó Ricardo Lagos en la parte final de esta exposición, así que no te preocupes, vamos a llegar ahí. Me quedan 20 minutos, pero le voy a meter charla, le vamos a meter moto a esto para que logremos avanzar. A lo que voy con esto es que una constitución, por su naturaleza propia, no tiene que ser modificada día a día. No se puede cambiar por las mayorías pasajeras del Congreso o de la política. La lógica de una constitución, es más, cuando ellas nacen ni siquiera tienen mecanismos de reforma, son pétreas, y la única forma de cambiarlas es precisamente mediante actos revolucionarios. Entonces, con el paso del tiempo, el constitucionalismo avanzó hacia sistemas de modificación constitucional, pero que siempre garantizan y tienen por objeto que una constitución no sea muy fácil modificarla, que nos cueste un poquito modificarla. Y eso no es porque sea antojadizo, no es porque sea este concepto de los quórums supramayoritarios, de que son una trampa constitucional, como señala un profesor de Derecho Civil, Fernando Atria, que se está hablando mucho de constitución últimamente. Eso es teoría constitucional pura, y a veces se le olvida a estos profesores. Una constitución no puede ser modificada por el arbitrio de las mayorías simples o pasajeras. Requieren grandes acuerdos nacionales y transversales para que los sectores moderados de centro izquierda y centro derecha se pongan de acuerdo en modificaciones y que los grupos extremos, llámese Frente Amplio, ciertos sectores de extrema derecha, no puedan participar en la discusión constitucional y si lo hacen, lo hagan como minorías. Porque lo que busca una constitución es su estabilidad en el tiempo. Sin ir más lejos, la constitución de 1925 tiene solamente 9 reformas en sus casi 60 años de vida. La constitución del 33 creo que también anda por las 9 o 11 reformas. La constitución del 80 es cuento distinto, porque efectivamente se ha cambiado y se ha cambiado harto. Entonces, la constitución del 80, ¿cómo nace?
nace por algo, bueno, todos sabemos, época de gobierno militar o dictadura, dependiendo de cómo usted le quiera llamar, yo ahí no me quiero meter, pero en esa época se quiso dictar una nueva constitución y se elaboró una comisión de estudios de la nueva constitución que estuvo compuesta por 11 miembros, 9 personas al principio, que es lo que ustedes, me imagino, conocen, que se llama Comisión Ortúzar, que estuvo liderada por Ortúzar, que contó también con Jaime Guzmán, con Sergio Díez, con Raúl Bertensen, entre otros destacados juristas de aquella época. Ellos elaboraron un texto constitucional, ¿y saben cuánto se demoraron en hacer ese texto constitucional? 5 años, 420 sesiones, 11 tomos de 1000 páginas, discutiendo 9 personas, se demoraron 5 años. Cuando nace este texto, va a una segunda etapa, que es la del Consejo de Estado, donde estaban ciertos juristas destacados también, algunos ministros de Estado, Sergio Fernández, si no me equivoco, y Mónica Madariaga, una ministra emblemática bastante controvertida en la historia chilena. Y ellos también revisaron la Constitución y le sumaron 9 artículos. Luego se fue a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno la revisaron los 4 comandantes en jefe, los 3 comandantes en jefe del Ejército, más el director general de Carabineros, le hicieron casi 2 o 3 modificaciones, y esa Constitución se plebiscitó. Así nace la Constitución del 80. Entonces, en 1980, yo dudo que aquí la mayoría de ustedes iban a votar, porque por lo que veo son casi todos niños un poquito más chicos, pero los que son un poquito más viejitos en esta charla, ojalá haya alguno por ahí, se acuerda que fue a votar en 1980. Y se le consultó a la ciudadanía, ¿está usted de acuerdo con esta nueva Constitución, sí o no? En aquella época, esa Constitución se ganó en un plebiscito con un 65%. ¿Quién es Manuel? Manuel dice que él fue a votar, excelente. No sé qué habrá votado, pero le vamos a preguntar, diga si votó apruebo o rechazo en esa época. Entonces, esa Constitución se plebiscitó y se ganó por un 65% de los votos. ¿Cuál es la principal crítica que hace la izquierda y la oposición a esta Constitución? Que no habían padrones. Y eso es evidente, o sea, es evidente y es cierto, es un argumento válido. No habían padrones electorales. Entonces, no sabemos si efectivamente el 65% de las personas que fue a votar votó o no votó. La Constitución de 1925 también fue plebiscitada, y en esa época se aprobó con un 40% de los votos. La diferencia entre la gente que votó en 1925 y en 1989 es abismal. Pasamos de 600.000 personas que votaron al plebiscito del 89, en que votaron 7,5 millones personas. 7,5 millones de personas. Entonces, el padrón de votos ha aumentado bastante. Entonces, si uno quiere entrar en la discusión de si la Constitución del 80 tiene algún problema de legitimidad de origen, el único, a mi entender, y principal argumento de los sectores de izquierda es que efectivamente no se contaban con padrones. Pero ¿es esta la misma Constitución? ¿Es esta la Constitución del año 2020, la misma Constitución de 1980? Acá yo quiero ser súper categórico. No, no lo es. No es la misma Constitución, se ha modificado y tiene 2 cambios que son fundamentales. Aquí me voy a meter un poco en contestar la pregunta que me hacían respecto a Ricardo Lagos. Modificación de 1989, plebiscito, y modificación del año 2005. ¿Ya? El plebiscito del año 1989, como bien lo indica su nombre, se plebiscitó la nueva Constitución. Y en esa época, en lo que se conoce como la transición pacífica a la democracia, se llegó a un acuerdo entre aquella entonces concertación, que reunía 50 partidos políticos, y la derecha, sumado a la Junta de Gobierno. Y se establecieron un paquete de 54 reformas de la Constitución respecto de sus 120 artículos originales. La gracia de esta modificación son principalmente 2. Primero, que se plebiscitó. Se llamó a la ciudadanía a concurrir a votar. ¿Saben por cuánto se aprobó esta modificación? 91,75% de los votos válidamente emitidos. Si alguien me dice que eso no es una ratificación de ejercicio de la Constitución, yo creo que hablamos lenguajes distintos, porque 92% de la población ratificó esa modificación. Que se la hayan leído en su momento, ya nosotros no los podemos obligar a leerla, pero sí hubo un proceso democrático de ratificación del texto constitucional. A eso le sumamos la modificación del 2005, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero me quiero quedar un poquito en la modificación del 89. Y sobre todo el concepto de modificación constitucional. Porque no es la misma Constitución la del 80 que la que tenemos hoy en día. Y esto es importante porque se habla mucho, y esto yo creo que ustedes lo han escuchado en redes sociales o lo habrán escuchado en debates con ciertos amigos que ustedes tengan, que la Constitución chilena es tramposa porque exige 2/3 para modificarla, que son quórum supramayoritarios que son imposibles de llegar a acuerdo. Entonces esta Constitución es pétrea, no se puede cambiar. ¿Saben cuántas veces se ha modificado la Constitución del 80 por ley?
vamos en 56 leyes modificatorias de la Constitución, aproximado. Sé que son más de 52, por ahí andamos. Leyes modificatorias. Si uno analiza la Constitución en sus 120 artículos originales más 29 disposiciones transitorias y ve cuántas veces se ha modificado artículo por artículo, 270 oportunidades. Se han modificado más del doble de artículos que tiene. Si uno analiza los 15 capítulos de nuestra Constitución y ve cuántos de ellos se han modificado por ley, 14. 14 de 15 capítulos se han modificado. ¿Cuál nunca se ha tomado en consideración? El capítulo 13, que es el capítulo del Banco Central. Este capítulo nunca se ha modificado, principalmente, amigos, porque este capítulo lo que hace es establecer solamente la autonomía del Banco Central. Y eso es un principio que para repúblicas democráticas como la nuestra es intocable. El resto de las atribuciones del Banco Central no están en la Constitución, están en una ley orgánica constitucional. Por eso nunca se ha modificado. Entonces, lo que voy con esto es que la Constitución se puede cambiar, sí, se puede cambiar. ¿Se ha cambiado? Sí, se ha cambiado. ¿Se puede seguir cambiando? Sí, se puede seguir cambiando. Solamente solo este año se han modificado más de 5 oportunidades en la Constitución. Retiro del 10%, reelección de diputados y de senadores, elección de gobernadores, listas de independientes para el plebiscito, paridad de género para el plebiscito, se está discutiendo el tema de los pueblos originarios y se modificó la fecha del plebiscito de entrada, que era para el 26 de abril de este año, y se cambió para el 25 de octubre de este año. 7 modificaciones, amigos, solo este año, solo este año. ¿Cuánto es el quórum que exige nuestra Constitución para modificarla? Regla general, 3/5. Ciertos capítulos específicos, capítulo 1, 3, 8, 13 y 15, 2/3. ¿Ya? Entonces, aquí es cuando ciertos grupos de personas te van a decir, oye, pero es que los quórums son muy altos. Sí, porque tienen que ser quórums altos, porque buscamos acuerdos transversales. Y esto lo hacen las constituciones de países desarrollados. Si uno analiza la Constitución de Alemania, 2/3, regla general. Analizamos la Constitución de Argentina, que no digamos que es un país muy desarrollado ni muy estable, pero 2/3 también. La chilena, 3/5, ¿cierto? Capítulo 2/3. Y aquí es donde la izquierda siempre te dice, oye, pero la Constitución de España, que es nuestro referente, amigo, la Constitución de España es igual a la chilena. Tiene los mismos quórums de modificación que la chilena. Exactamente los mismos. Regla general 3/5, ciertos capítulos, que son también los mismos capítulos que la nuestra, 2/3. Entonces, cuando ellos te hablan de que no se puede cambiar porque los quórums son supramayoritarios, es porque no la pueden cambiar como ellos quieren. Como estos grupos de extrema izquierda minoritarios quieren cambiarla. Porque se ha cambiado y se ha cambiado harto con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, metámonos un poquito. Si me permitía hacer un último alcance, obvio. Incluso todo el proceso constituyente actual nace a partir de una reforma, es decir, la misma Constitución estableció la forma en que se iba a autodestruir. O sea, hasta ese nivel de poder modificar se llegó. Y aprovecho a hacer un aviso. En 10 minutos, a las 8:10, vamos a sacar un pantallazo para verificar la asistencia, porque como saben, este curso va a ir aparejado de un pequeño diploma, una certificación, así que para que todos puedan, ojalá, poner su nombre y apellido en su usuario en este momento. Tienen 10 minutos, y los que no puedan, porque le gana la tecnología, como a mí me pasó varias veces, por último pueden prender la cámara y poner un papelito con su nombre frente a la cámara cuando vayamos a sacar la foto para las redes sociales y también para contar la asistencia. Ya, con todo, Pancho, vale. Vale, Juan Carlos. Te complemento un poquito. La reforma del capítulo 15, que es el actual proceso constituyente, el quórum era 2/3. Y también los conseguimos. Los conseguimos porque ciertos parlamentarios de la derecha quisieron poner los votos. Pero lo que voy es que se puede. Cuando hay acuerdos transversales se pueden hacer cambios, y en este caso el quórum era el más alto de la Constitución, 2/3, y se consiguió. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, del retiro del 10% de la AFP, que requería 3/5, pero porque manosearon la Constitución por todos lados, porque debería haber requerido 2/3, pero en la práctica se aprobó por más de 2/3. Entonces, cuando hay intención de llegar a acuerdos políticos, se puede llegar a acuerdos políticos. ¿Cuándo lo hemos visto con meridiana claridad? Año 1989, año 2005. El año 89, por ejemplo, se modifica la facultad del presidente de remover a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, que antes no lo podía hacer. Se elimina, por ejemplo, la facultad del presidente de la República de disolver por una vez la Cámara de Diputados, que es una de las reformas que hoy en día también se está planteando, como reincorporada.
se modifica el COSENA, y se elimina un artículo que es muy controvertido, que a mí me encantaba, pero que es un artículo que se eliminó, que era el artículo 8 de la Constitución, que proscribía a aquellos partidos políticos que velaran por el uso de la fuerza para llegar al poder político. El famoso artículo que prohibía al Partido Comunista en su momento. Y se eliminó el año 89 y hoy en día ya no existe esa limitación. Y sin embargo, igual la recoge el artículo 66 de la Constitución, pero nadie habla de eso, pero también está por ahí guardadito, ¿ya? Entonces ahí se hicieron varios cambios, 54 modificaciones respecto a los 120 artículos originales. Luego, año a año, y gobierno a gobierno, siempre se ha modificado la Constitución. No hay gobierno que no le haya metido mano a la Constitución. Y esta siempre ha ido mejorando porque una Constitución se va cambiando en la medida en que la sociedad lo va requiriendo. El año 2005 se dicta una nueva Constitución. Y esto es así porque en derecho, cuando se modifica una Constitución o se modifica una ley en general, lo que se hace es dictar una ley modificatoria. Y la ley modificatoria lo que hace en la práctica es decir, sustituyase el artículo 20 por el 21, introdúzcase la frase A por la frase B, reemplácese, incorpórese, deróguese, y vamos uno por uno, artículo por artículo. Este año, 2005, se hicieron 61 modificaciones respecto de los 129 artículos que en aquel momento tenía la Constitución, ¿ya? Entonces, dictar una ley modificatoria de la Constitución sería muy difícil, porque sería muy larga. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Lo que se hizo fue decirle al presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, yo lo autorizo a usted, yo hablando como Congreso de la República, para que usted dicte un nuevo texto coordinado, refundido y sistematizado de Constitución. Porque eran tantas las modificaciones que se hicieron en esa época que era imposible dictar una ley modificatoria. Y por eso, la Constitución actual lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, aunque a él se le olvide de repente, pero lleva su firma. Y lleva la firma de Nicolás Izaguirre y de Francisco Vidal. Pero a ellos se le olvida de repente, entonces hay que recordárselo, ¿ya? Y en esta época se hicieron modificaciones importantes, sí, por ejemplo, se eliminaron los senadores vitalicios y designados, ahora sí se podía remover los comandantes jefes del ejército, ahí me confundí con lo que es la Constitución del 89. Se elimina el concepto de, por ejemplo, 13 regiones, lo que permitió que la creación de Arica y Parinacota, la creación de los ríos, la creación de la región de Ñuble, entre otras modificaciones que se hicieron en esa época. Entonces, la Constitución actual es la misma Constitución, no es la misma. Y aquí, ¿cuántos artículos se cambió, Sebastián? Se cambiaron 61 modificaciones que pueden ser de varios artículos, solamente de uno, respecto de los 129 artículos que para esa época la Constitución tenía. Eso en cuanto a la historia constitucional de nuestro texto actual. ¿Estamos claros hasta acá? Vamos súper, Pancho. Súper, qué bueno, me alegro. Recuerden que si tienen preguntas, la idea es que me la hagan por el chat para que no se queden colgados. ¿A qué fuente puedo recurrir para ver las modificaciones a la Constitución? Siempre que tú quieras ver modificaciones legales, tu principal fuente de conocimiento y de sabiduría es la Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl. Esto es tan simple como que tú coloques en internet Constitución del 80, modificaciones, y te va a tirar a una página especial que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional, en donde se ve modificación por modificación, artículo por artículo, ley por ley. Entonces, si tenías hartas ganas de leer, amigo, dale, revísalo, vaya a ver cómo se ha cambiado la Constitución, pero ahí está. ¿Hay algo que no se pueda cambiar en la Constitución chilena? No. Todo es modificable. Lo único que cambia, amigo, son los quórum para poder hacer modificaciones. La regla general, como te contaba, es 3/5. Con 3/5 tú puedes modificar al Congreso, las atribuciones del presidente, las atribuciones del CERVEL, del Consejo de Seguridad Nacional, de la Contraloría General de la República, etc. Pero vas a requerir 2/3 para modificar ciertos capítulos que son un poquito más importantes. Para nosotros, o para mí, que soy una persona de centro derecha, el capítulo 1 de la Constitución es intocable. ¿Se puede modificar? Sí, pero requiere 2/3. Pero ahí están todas las ideas de las sociedades libres. Ahí está el concepto de persona y el rol de la persona, el rol de la familia, de los cuerpos intermedios, del Estado, la probidad, la transparencia, el sistema unitario, la democracia, la república, la probidad, los emblemas patrios, que para nosotros son muy importantes. Entonces, incluso eso, que para mí es muy importante, también se puede modificar, pero requiere 2/3. Ahora, ¿qué pasa si en este actual proceso constituyente eventualmente se dicta un nuevo texto constitucional
pero este se rechaza en el plebiscito de salida, sigue vigente el texto actual de Constitución, ¿ya? Y recordemos que en el capítulo 15 de nuestra Constitución hay dos mecanismos de reforma constitucional, el mecanismo de reforma constitucional histórico y el actual del proceso constituyente. Entonces, en caso de que fracase este proceso constituyente, lo que rige es el antiguo sistema de modificación constitucional, que es el de los 3/5 o 2/3. ¿Cuál sería el mayor peligro de aprobarse una redacción nueva? Varios. Me da por una charla completa. A mí me da miedo que nos cambien el sistema de subsidiariedad, me da miedo que nos cambien el sistema de la construcción de la sociedad de la persona hacia el Estado y no del Estado hacia la persona. Para mí eso es terrible. Y si tienen tiempo, amigos, léanse la Constitución de Venezuela, dense la lata, 400 y tantos artículos, pero ahí van a ver una Constitución que parte desde el Estado. El Estado se hace cargo de esto, el Estado se hace cargo de esto otro, los privados no se pueden hacer cargo de esto otro. A mí eso me complica y me da un poquito de miedo, ¿ya? Las modificaciones de la Constitución de 1925, Alessandri llamó a constituyentes. En aquel entonces la Constitución se redactó, la de 1925 la redactaron 100, pero la verdad es que en la práctica se dieron dos subcomisiones, una comisión de reforma de texto y una comisión de mecanismo de reforma. En la comisión de reforma de texto participaron 15 personas, el resto solamente fue consultado para materias específicas. Y la subcomisión de mecanismo de reforma nunca sesionó. Entonces esa constitución se redactó por 15 personas y fue plebiscitada. En aquella época votaron, si no me equivoco, 600.000 personas y se aprobó por un 40,02% de los votos válidamente emitidos. Sigo viendo preguntas. Son las 8:08. ¿Sacamos las fotitos y seguimos hablando o sigo hablando? ¿Cómo estamos para la foto? Pueden prender la cámara todos los que quieran. Estoy esperando la confirmación de mi asistente de fotografía. Ya, pues Emiliano. No, Emiliano no, es Jaque el que tiene que sacar la foto. Así que todos los que quieran prendan la cámara para poder aparecer. Delia, ya tienes tu nombre en el usuario, así que no te preocupes del papel, ya lo lograste, estamos súper. Y como digo, los que quieran prendan la cámara para que puedan aparecer en la foto y podamos contabilizar la asistencia. Manuel Castillo también tiene su nombre bajito, así que no se preocupe, se ve. Ya, me confirmó mi asistente, así que pongan cara bonita. Todos mirando para adelante, sonriendo. Recuerden que la idea de esta asistencia es poder entregar y verificar que participaron para el certificado. Jaque, ¿nos puedes escribir por el chat cuando tengas las fotos de todos los asistentes? O sacamos otra. Estamos listos, parece. ¿Ya? ¿Sí? Sí, salieron súper guapos. Los que quieran pueden mantener la cámara prendida, no hay ningún problema, porque aquí somos todos conocidos o personas con interés en aprender, así que no hay ningún problema en eso. ¿Ya? Ya. Yo voy a seguir hablando, porque hasta que no me callen y me saquen de esta sesión, yo voy a seguir hablando, ¿ya? Entonces, aquí me dicen, ¿a qué texto podríamos recurrir? Hay un texto, amigos, que si usted tiene interés en conocer la Constitución del 80, a mi entender, es de lo mejor que ha salido en el último tiempo. Es un texto muy simple, muy fácil, muy rápido de leer, te lo podéis leer en 2 días, que es el texto de Raúl Bertensen, En defensa de la Constitución, que don Raúl fue uno de los redactores de la actual Constitución del 80, uno de las 2 personas que están vivos todavía de esos redactores, y es un texto muy bueno. Es un poquito caro para una persona que está estudiando, por ejemplo, son 35 luquitas, pero realmente si se las pueden gastar, yo se lo recomiendo, léanlo. Ahora, si quieren saber un poquito más de teoría constitucional y irse al callo de lo que es la teoría, siempre partir con Carl Schmitt y teoría de la Constitución es lo mejor que pueden hacer, pero ya ahí estamos hablando de un libro de 400 páginas de Arial 7 que te vaya a demorar un ratito en leerlo. O el texto de, si quieren algo un poquito más politizado, lamentablemente en la derecha no hay muchos textos de esa naturaleza, lo más cercano sería el texto de Zapata, La Casa de Todos,
y les recomiendo no leer el libro de Atria, porque es muy malo, ¿no? Entonces, sáltense, sí. Ahora vamos a seguir contestando preguntas, porque se volvieron locos haciendo preguntas. Entonces, podríamos decir que de acuerdo a una nueva constitución solo fue por ideología política. Además, asumo que simplemente debería hacer su pega al Congreso para así legislar el pro de los chilenos. Comparto 100% contigo, amigo. Eso efectivamente fue un acuerdo político que yo en ningún momento de las manifestaciones que vi en la calle, yo que vivo en Santiago Centro, a 10 cuadras de Plaza Italia, nunca vi un cartel que dijera quiero nueva constitución. No sé en qué momento los políticos se aprovecharon del cúnico y que no van del cúnico y nos metieron el tema de la reforma constitucional. Pero es claramente por ideología, porque una constitución se puede modificar y se ha modificado, entonces lo que ellos quieren hacer, básicamente los sectores de extrema izquierda, es modificar las bases sociales y económicas de nuestro país. Y eso es grave, por eso tenemos que defender esta constitución. Pues yo la quiero defender, usted está en su libertad de hacer lo que quiera con la constitución. ¿Ah? ¿Es ilegal o inconstitucional el acuerdo por una nueva constitución que se hizo en octubre y noviembre del año pasado? Mira, desde la perspectiva 100% legal y de teoría constitucional es válido, porque nuestra constitución habilitaba un mecanismo de reforma, que era el mecanismo de modificar la Constitución mediante el capítulo 15. Entonces, si tú tenías los 2/3 o 3/5, tú podías incorporar un nuevo mecanismo de reforma a la Constitución. A mí no me gusta, a mí no me convence, pero de ahí a que sea inconstitucional, no lo es. Ahora, un abogado de constitucional, un poquito más extremista que yo, te diría que sí, porque el origen de la reforma es la violencia. Y si hablamos de que el origen de la reforma es la violencia, eso inmediatamente para mí también salpica todo el proceso constituyente en su conjunto. Entonces, desde la perspectiva política, para mí está viciado, pero desde la perspectiva netamente constitucional, el capítulo 15 siempre habilitó la posibilidad de reforma a la Constitución. ¿Ya? O sea, el Estado pasa a ser la niñera, pero compadre, porque por último te guía. No sé, no entendí. Mande la foto, fotaza, en lugar de María. Hola, disculpa. ¿Podrías hablar de los derechos sociales que intenta establecer el apruebo? Buena pregunta. Vamos a intentar hacerlo en este ratito que nos queda. Capítulo 3 de la Constitución establece básicamente 3 tipos de derechos, ¿ya? Derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, que son los principales, los que están en toda Constitución, que son las libertades individuales. Vida, integridad física, opinión, desplazamiento, libertad de emprendimiento, propiedad privada, súper importante. Esos se caracterizan por un simple parámetro denominador. En ellos el Estado no puede intervenir. No es que el Estado tenga que gastar plata para financiarlos. Lo que buscamos es que nadie te los perturbe. ¿Ya? Son los de primera generación. Ahí básicamente el catálogo de derechos de la ONU de 1948 es sin duda la guía de cualquier constitución a nivel internacional. Luego tienen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales o económicos, en donde el mínimo común denominador es que el Estado tiene que gastar plata para financiarlo. Y ahí es donde tenemos que hablar de salud, de educación, de vivienda, de previsión social, y algunos suman incluso la asociación sindical. ¿Ya? La característica de estos derechos es que lo que se requiere es plata, platita. Entonces nosotros podemos sumar 1000 derechos a la Constitución, derechos sociales, como se quiere hacer ahora, pero en la medida que no tengamos dinero para financiarlo, es letra muerta. Te doy un solo ejemplo. El presupuesto de la nación del país se divide en 4. 1 de cada 4 pesos se gasta en educación. 1 de cada 4 pesos se gasta en salud. 1 de cada 4 pesos se gasta en prestaciones sociales, por ejemplo, pensión básica solidaria, el tema auge, etc. Y otro cuarto, bueno, un poquito menos de un cuarto, se gasta en el aparataje público. Entonces, yo por más que sume derechos sociales, si yo no logro generar más recursos, eso es letra muerta, amigo. Entonces, esa es la gran discusión que hay hoy en día en cuanto a los derechos sociales. Por ejemplo, ¿qué hacen los países desarrollados? Países a los que a mí me gusta mirar, porque no me gusta mirar la Constitución de Ecuador, la de Bolivia, porque ahí tú encontráis 120 derechos sociales. Miremos la Constitución de España, miremos la Constitución de Alemania. ¿Qué hacen ellos? Ellos establecen un principio general. En la medida en que el Estado tenga el dinero suficiente para garantizar un derecho social, será una ley específica la que me va a garantizar ese derecho en la medida en que haya platita. Entonces, para mí eso es un buen concepto. Yo creo que el tema de los derechos sociales, la derecha no lo puede abandonar. Tenemos que también ser parte de ese debate. Tenemos que también hacer cargo, hacer parte de nuestro discurso en los derechos sociales, pero con un grado de responsabilidad y de no vender la goma, de que les vamos a garantizar derechos por garantizarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar derechos sociales en la medida en que el Estado pueda ir garantizando derechos sociales. ¿Dónde hemos visto estas políticas públicas? Yo les doy 2 ejemplos que son clarísimos. Ley Auge
en donde se garantiza un derecho social a la salud en ciertas patologías porque el Estado tiene plata para garantizarlos. Educación, educación superior garantizada para ciertos quintiles de la sociedad. Hoy en día, de los cerca de 1.5 millones de estudiantes, ahí tú me podés corregir, Juan Carlos, 800.000 tienen gratuidad. Entonces, no son todos, pero en la medida que el Estado tiene plata, vamos financiando derechos sociales. Ese es el debate a muy grosso modo de derechos sociales. Podríamos tener una discusión completa de esto, pero con eso te puedo armar una película. Ya, A ver, creo que estamos con la... había una pregunta que Daniela quería hacer con micrófono. No hemos hecho una pregunta hasta ahora, pero yo creo que para cerrar, Sí, ni un última problema, sí, pregunta. ni un problema, démosle. Ya, Daniela, ¿está ahí preparada? Hola, bueno, mi pregunta era más que nada sobre un tema del debate constitucional que se viene, que he visto harto, que es sobre el tema de la propiedad privada. Algunos que he visto por ahí ocupan argumentos de que no se puede no asegurar el derecho a la propiedad privada según unos tratados internacionales. Pero entonces quería preguntarle a usted que qué pasa realmente con el tema de la propiedad privada. ¿Se ve vulnerable en una próxima constitución? ¿No se ve? ¿Cuáles son como los pros y los contras sobre eso? Súper buena pregunta, amiga, porque efectivamente hay todo un debate en torno a este tema. La respuesta también da una charla completa, que la podríamos dar si ustedes quieren el día de mañana, respecto al actual proceso constituyente, pero aquí partamos de lo más simple. ¿Estamos frente a una hoja en blanco, como señalan ciertos sectores de la sociedad? Yo te diría que no, pero estamos frente a un cheque con mucho, mucho fondo, ¿ya? Entonces las posibilidades de redactar todo de nuevo son muy amplias, pero hay ciertos límites. Entonces, si tú revisas el artículo 135 de la Constitución, donde está el proceso de reforma constitucional, vas a ver que se fijaron 4 límites para la redacción del eventual nuevo texto constitucional. Bueno, me mataste con el usted a todo esto, pero el tema mío. Ahora, en ese artículo 135 se establecen estos 4 límites. ¿Cuáles son? Concepto de república. Entonces vamos a tener que respetar en la nueva Constitución la separación de poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Democracia. ¿Cómo definimos democracia? La verdad, hay 1000 definiciones de democracia, entonces es un límite muy ambiguo. Para mí, al menos, tiene que haber derecho a voto y a postularme a cargo de elección popular. Pero para mí también tiene que haber un CERVEL, tiene que haber un tribunal constitucional, pero eso no está escriturado. Entonces, democracia como límite, hasta por ahí. Hay dictaduras Tercero, que se han llamado democracia, sobre todo exacto. comunistas. Pues sí. Tercero, amigos, el efecto de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el plazo intermedio. Entonces, la nueva Constitución no puede establecer que vamos a revisar si toda la gente que está condenada fue bien condenada. Entonces, eso no se puede tocar, que también sería un artículo. Y el cuarto límite, que es el límite que yo considero uno de los más importantes y que fue precisamente impulsado por ciertos sectores de la derecha en esa comisión redactora, ahí tú podías tener la opinión de ciertos constitucionalistas, se me fue el nombre, pero hay un constitucionalista, un profe de la Católica que participó en la redacción, que fue uno de los que impulsó esto. Son los tratados internacionales. ¿Ya? No solamente los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, todo tratado internacional tiene que ser respetado. ¿Ya? Y aquí voy a ir muy lentito porque hay que hacer una distinción entre respetar y garantizar, que no es lo mismo. Yo puedo respetar un derecho simplemente diciendo que lo voy a respetar, pero si no establezco un mecanismo de tutela jurisdiccional que en el caso que a mí me lo afecten, yo pueda reclamar, eso no está garantizado, pero sí estoy respetándolo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice, yo a usted le voy a garantizar ciertos derechos a través de algo que se llama recurso de protección. Entonces, si a mí me afecta una amiga la propiedad privada, yo puedo, primero, interponer un recurso de protección, y aparte tengo el derecho a ser, si me expropian, indemnizado con dinero en efectivo y al contado. Así lo dice textual el artículo 19, numeral 24 de la Constitución. ¿Ya? Pero hay una diferencia, entonces, acá entre simplemente tipificar o respetar y garantizar. Porque yo te puedo decir a ti que hay que tipificar el derecho a la vivienda, pero si no le pongo un recurso de protección, eso es letra muerta. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tratados internacionales ha firmado nuestro país? Más de 400. ¿Cuántos de ellos versan sobre derechos humanos? 26 o 27, como yo les contaba. Dentro de estos tratados internacionales de derechos humanos, todos reconocen la propiedad. Todos.
Ya lo hacía la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 de la Revolución Francesa, lo hace la Declaración de 1948 de la ONU, de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, en teoría, la propiedad privada tiene que estar respetada, tipificada, pero no es un límite constitucional el establecer un recurso o un mecanismo de tutela jurisdiccional. Por ende, para hacerlo muy sencillo, podemos tener en la Constitución que vamos a respetar el derecho a la propiedad, pero si tú no me colocas un recurso de protección o un mecanismo de expropiación donde a mí me indemnicen con dinero en efectivo y al contado, eso no está garantizado. ¿Qué dice la Constitución? Dice respétamelo, no dice garantízamelo. Esa es la diferencia sustancial entre uno y otro, y es por eso que personas como yo vemos con mucha preocupación este cambio constitucional. Porque hemos escuchado, y ustedes lo habrán visto y lo habrán oído, de Gio Girardi u otros emblemáticos personajes de la Constitución, que ellos de plano se quieren pitear la propiedad privada, y con esas palabras, se quieren echar abajo la propiedad privada. Entonces, es complicado, es súper complicado. Sin prejuicio de ello, amigos, yo creo que vamos a tener la suficiente madurez entre la concertación y la derecha de llegar a acuerdos en estas materias, porque no creo, yo no he escuchado a Francisco Zúñiga, por ejemplo, o a Joinat, o a Tomás, que son constitucionalistas destacados de la democracia cristiana y del Partido Socialista, hablando de abolir la propiedad privada. Se lo he escuchado a sectores de extrema izquierda, como el Frente Amplio, y espero que ellos sean siempre marginales dentro de la política nacional. ¿Te quedó clara con eso? Yo creo que a todos nos quedó clarísimo. Así que, Pancho, te damos las gracias por esta tremenda charla, súper explicativa, en lenguaje común y corriente para que todos podamos entenderlo, y no solamente los que estudian Derecho, son abogados y que llevan tiempo aprendiendo estos temas. Yo creo que todos aprendimos mucho hoy día, y los invito, por favor, a seguir participando en el curso. La próxima semana también vamos a tener un expositor muy bueno. Es Jaime Alcalde, es abogado de la Católica, doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, y nos va a hablar sobre el proceso constituyente propiamente tal, ya desde su origen, su desarrollo y cuáles son las perspectivas que nos puede arrojar a futuro. Así que, nuevamente, las gracias a todos ustedes, las gracias a Francisco Rego de Cabilderos, dieron su Twitter por ahí en el chat para los que lo quieran seguir. Es muy activista y también hace constantemente, hace explicaciones sobre la Constitución. Así que los que quieran seguir aprendiendo lo pueden seguir, y también los invito a seguir a las páginas de la Centro de Derecho Universitaria, que es donde vamos a estar dando información sobre este curso. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por haber participado, y nos vemos la próxima, el día miércoles. Ya, que esté muy bien, muchas gracias.